profesora Cristina Marín y el día de hoy les traigo un interesante tema sobre ecuaciones de la parábola con vértice en el origen. En el ejercicio nos hacen la pregunta hacia dónde abren y nos da una serie de ecuaciones de la parábola con vértice en el origen. Para darle solución al ejercicio voy a iniciar con el planteamiento de las ecuaciones que se pueden utilizar para determinar el foco, el vértice y diferentes elementos de la parábola. Entre ellas el sentido que va a tener la parábola que va a envolver con sus brazos un determinado foco. Las ecuaciones que vamos a utilizar son las siguientes. Con estas cuatro ecuaciones podemos determinar todos los elementos de la parábola. Recordemos que son parábolas con vértice en el origen, es decir, en 0,0. La pregunta en este caso es hacia dónde abren. Es decir, si van a tener un sentido horizontal, vertical, o en otras palabras, si abren hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. En esta estructura vemos también una letra P. Esa letra P en algunos textos también la encontramos como letra A. Significa la distancia que hay del vértice hasta el foco de la parábola. El sentido de la parábola la va a dar la ubicación del foco. Entonces con estas cuatro ecuaciones vamos a determinar muy fácil hacia dónde abren. Al lado derecho nos va a permitir determinar el foco. Vamos a observar la letra que tienen. Si tienen letra X al lado derecho, significa que esa parábola tiene un sentido horizontal y va a abrir hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué nos permite determinar hacia cuál de los lados abre? El signo que tiene la parábola. En la primera ecuación no tiene signo, significa que es positiva. En la segunda tiene un menos. De acuerdo a esta estructura, esta es una parábola con sentido horizontal que abre hacia la derecha. La segunda es una parábola con sentido horizontal que abre hacia la izquierda. Es decir, el foco está a la derecha y el foco está a la izquierda. Es decir, el foco estará en la primera ecuación en X positivo, en la segunda ecuación en X negativo. En la tercera y cuarta ecuación tenemos una Y, significa que la ecuación de la parábola tiene un sentido vertical, es decir, va a abrir hacia arriba o hacia abajo. Ocurre lo mismo con los signos. En esta primera ecuación no tiene signo, es positiva. Es decir, va a abrir hacia Y positivo, hacia arriba. Y en la cuarta ecuación tiene un menos, es decir, la parábola va a abrir hacia abajo. Acá tenemos el foco en Y positiva y el foco en Y negativa. Recordemos un poco cómo funciona lo de la parábola. Acá tengo los ejes. La parábola va a tener, de acuerdo a estas estructuras, los focos pueden estar en Y positiva, en Y negativo, en X positivo o en X negativo. La parábola con sus brazos va a cubrir o a proteger ese foco. Esta es una parábola con sentido horizontal que abre hacia la derecha. Recordemos que el foco debe tocar el vértice. No lo hice para poder darle como ubicación a la siguiente. Iría en este sentido.
Siempre la parábola protegiendo ese foco. Ahora vamos a ir concretamente a lo que nos pide el ejercicio, que es hacia dónde abren las parábolas. Voy a explicar con la primera ecuación. Para determinar la ecuación de estas cuatro que se acomoda a la estructura de la ecuación planteada, lo que haremos será despejar la letra que tiene el exponente a la 2. Quedaría entonces la primera, y a la 2 igual, este 12x está sumando, va a pasar al otro lado a restar. Con esta información puedo determinar, tenemos ya la 2, que será la primera o la segunda ecuación, la que se acomoda a esta estructura. Tenemos una x, tenemos una distancia P, que en este caso sería el número 12, y tenemos un signo que es el que le va a dar el sentido a la ecuación. En este caso el signo es menos. Tenemos entonces que la ecuación es con sentido horizontal. Como está negativa, significa que va a abrir en el eje X, pero en X negativo. Es decir, será una ecuación que abre hacia la izquierda y con sentido horizontal. De acuerdo a esta información, lo que pudimos determinar es que la primera letra que lleva el exponente a la 2 me indica cuál de las cuatro ecuaciones vamos a emplear, y que la parte donde está el número me va a permitir determinar dónde está el foco y a su vez el sentido de la ecuación, es decir, si es horizontal, vertical, y el signo que va a cambiar al cambiar al otro lado del igual, es decir, a la derecha, me va a determinar si es positiva, si es negativa. Entonces, en ese orden de ideas tenemos una ecuación que empieza con x a la 2, significa que el foco está en y. Como acá está negativo, al cambiarlo de lado quedaría positivo, es decir, que va a estar en y positivo, o sea que será una parábola con sentido vertical que va a abrir hacia arriba. Para la tercera ecuación nos dice que el foco, esta letrica siempre es la que nos va a determinar el foco está en X. Si acá está negativo, al cambiarlo de lado va a pasar positivo. Significa que esa parábola, el foco estará en X positiva y por lo tanto esa parábola va a abrir hacia la derecha. Para la cuarta ecuación, el foco lo vamos a encontrar en Y. Entonces sabemos que si el foco está en Y, va a estar abriendo la parábola hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué nos determina? Si acá está más, debemos cambiarla de lado. Va a cambiar a negativo. Significa que el foco va a estar en Y negativo. La parábola tiene un sentido vertical y va a abrir hacia abajo. Para la quinta ecuación, el foco va a estar en X. Como en el lado izquierdo está positivo, va a cambiar al lado derecho negativo. Significa que estará en X negativo y la parábola va a abrir hacia la izquierda. Recordemos rápidamente que el foco es el que determina hacia dónde va a abrir la parábola.
Tenemos en la primera abre en X, la segunda abre en Y, X y Y. Es decir, me va a permitir determinar la orientación, si es horizontal, vertical. Si está en el eje X, es una orientación horizontal. Si está en el eje Y, la orientación de la parábola es vertical. El signo me va a permitir determinar si está en la parte positiva o negativa. En el caso de X, va a determinar si abre hacia la derecha, hacia la izquierda. En el caso de Y, si abre hacia arriba o hacia abajo. Ahora, para finalizar, les voy a dejar una sexta ecuación y les voy a pedir que me dejen en los comentarios hacia dónde abre esta parábola.